El sol del desierto de Chihuahua caía como plomo derretido sobre Ciudad Juárez, aquel 17 de marzo de 1915. Pero el calor que quemaba las calles empedradas no era nada comparado con el infierno que estaba por desatarse. Esto no es un cuento de hadas, compadre. Esto es la historia verdadera de cómo un coronel federal cruzó la línea que separa a los hombres de las bestias, de cómo la arrogancia y el mezcal pueden convertir a un militar en demonio, y de cómo Pancho Villa, el centauro del norte, cobró una deuda que el desierto nunca olvidó. El coronel Ignacio Mendoza era el tipo de hombre que el pueblo mexicano conocía bien. Alto, de bigote engomado negro como brea, uniforme federal impecable con charreteras doradas que brillaban bajo el sol. Tenía 42 años y la mirada fría de quien había mandado fusilar a demasiados hombres sin perder el sueño. Sus botas españolas pisaban fuerte sobre la tierra mexicana, como si el suelo mismo le debiera respeto. Comandaba el cuartel federal de Ciudad Juárez con mano de hierro y corazón de piedra. Para él, los revolucionarios no eran compatriotas luchando por justicia. Eran basura que había que limpiar de las calles, y en marzo de 1915, Mendoza decidió dar una lección que nadie olvidaría, una lección de terror, una demostración de poder absoluto. Pero lo que no sabía ese coronel arrogante es que en el norte de México cada acción tiene su consecuencia, y que Pancho Villa era la consecuencia más brutal que podía existir, porque en el norte de México la justicia no llegaba en carruaje del gobierno, llegaba a caballo y con Mauser en la mano. Lo que estás a punto de escuchar es la leyenda de cómo 847 metros de crueldad se convirtieron en 847 formas de justicia. De cómo un coronel borracho de poder firmó su propia sentencia de muerte arrastrando el cuerpo de una soldadera por las calles. Y de cómo Villa midió exactamente cada metro de esa humillación para cobrarla completa. Órale, si quieres ver cómo termina esta historia de venganza que hace temblar el desierto hasta el día de hoy, dale like a este video y suscríbete al canal ahorita mismo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, compadre, porque esta leyenda se cuenta en todo México, pero pocos conocen la verdad completa. Esta es una historia de sangre, honor y justicia poética. El tipo de justicia que ya no existe. El tipo de hombres que el mundo moderno olvidó, pero que en las fogatas del norte, en las cantinas de Chihuahua, en los ranchos de Durango, todavía se recuerda con respeto y con miedo. Prepárate, porque lo que viene es la verdad más brutal que vas a escuchar sobre la Revolución Mexicana. El coronel Ignacio Mendoza odiaba a Pancho Villa con cada fibra de su ser. No era un odio común, compadre. Era el odio visceral del hombre que ve su poder amenazado, el odio del federal que sabía que su tiempo se acababa, que la revolución estaba ganando terreno metro por metro, pueblo por pueblo, y cuando un hombre poderoso siente que está perdiendo control, se vuelve peligroso, se vuelve cruel, se vuelve bestia. Mendoza llevaba 3 años comandando el cuartel de Ciudad Juárez, 3 años mandando fusilar revolucionarios en el paredón, 3 años torturando informantes en las celdas oscuras del sótano, 3 años violando toda regla de guerra que existiera. Sus propios soldados le temían más que al enemigo, porque Mendoza no conocía piedad, no conocía honor. Solo conocía poder y violencia. Tenía 200 federales bajo su mando. Hombres endurecidos por la guerra, sí, pero también hombres que habían aprendido que bajo el mando de Mendoza la crueldad era recompensada y la compasión era debilidad. El cuartel era una fortaleza de piedra en el centro de Ciudad Juárez, con muros gruesos manchados de sangre vieja y patios donde el sol del desierto cocinaba a los prisioneros amarrados sin agua durante días. Pero febrero de 1915 había sido especialmente duro para Mendoza.
Villa había tomado 3 pueblos cercanos en menos de 2 semanas. Los dorados cabalgaban como fantasmas del desierto, apareciendo donde menos se esperaba, golpeando rápido y desapareciendo entre las dunas antes de que los federales pudieran reaccionar. El coronel había perdido 47 hombres en emboscadas, y peor aún, había perdido algo más valioso que soldados. Había perdido respeto. En Ciudad Juárez, el pueblo susurraba. En las cantinas, en los mercados, en las esquinas donde los viejos jugaban dominó, se hablaba en voz baja de cómo Villa era invencible, de cómo el Centauro del Norte era protegido por la Virgen de Guadalupe, de cómo ningún federal podía detenerlo porque luchaba por los pobres, por los desposeídos, por la justicia verdadera. Y esos susurros carcomían a Mendoza como ácido en las entrañas. El 15 de marzo de 1915, el coronel decidió que necesitaba un golpe grande, algo que recordara al pueblo quién mandaba realmente, algo que pusiera a Villa en su lugar, algo que demostrara que el gobierno federal no tenía miedo de nadie. Esa tarde, su suerte cambió. Una patrulla de 20 federales que regresaba de explorar el desierto al norte de la ciudad encontró algo inesperado, un convoy pequeño de 3 carretas villistas que transportaba provisiones. No era un convoy militar fuerte, solo 6 revolucionarios armados, 2 mujeres cocineras y un anciano que conducía los caballos. Estaban lejos del grueso del ejército de Villa, probablemente llevando comida y medicinas a algún campamento secundario. Los federales atacaron sin previo aviso. 6 contra 20 no es batalla, es masacre. 4 revolucionarios murieron en los primeros disparos. Uno intentó huir a caballo, pero le volaron la cabeza de un Mauser a 200 metros. El 6º revolucionario era una mujer. Josefina Sánchez. Le decían la negra por su cabello oscuro como noche sin luna y sus ojos negros que brillaban con fuego de determinación. Tenía 28 años y había nacido en un rancho cerca de Chihuahua, hija de campesinos pobres que trabajaban tierra que no era suya, tierra que pertenecía a hacendados que nunca pisaban el lodo pero se quedaban con todo el maíz. Josefina había visto a su padre morir trabajando bajo el sol, literalmente reventarse el corazón en el surco a los 52 años. Había visto a su madre llorar de hambre, mientras el patrón construía su tercera casa en la capital. Cuando la revolución estalló, Josefina no lo pensó 2 veces. Agarró el rifle de su padre muerto y se unió a Villa, primero como cocinera del campamento, después como soldadera de verdad, porque la negra no solo sabía hacer tortillas, compadre, sabía disparar, y disparaba bien. En año y medio de revolución, Josefina había matado a 11 federales en combate. 11 no era soldadera de mentira, de esas que solo cargaban agua o lavaban ropa. Era guerrera de verdad. Los dorados la respetaban. Villa mismo la había felicitado después de la toma de San Luis, cuando ella defendió un flanco con solo 2 balas en el rifle y logró detener un avance federal hasta que llegaron refuerzos. Y estaba casada con uno de los dorados más leales de Villa, Tomás Urbina, sobrino del general Tomás Urbina, un hombre duro como mezquite del desierto, valiente como león, y que amaba a su negra más que a su propia vida. Cuando los federales rodearon el convoy, Josefina no se rindió. Sacó su pistola y mató a un federal de un tiro en el pecho. Mató a otro en la garganta. Pero 20 rifles contra una pistola no tienen victoria posible. Una bala le atravesó el hombro, otra le rompió la pierna. Cayó al suelo del desierto, sangrando, pero aún aferrándose a su arma. El sargento federal a cargo de la patrulla quiso rematarla ahí mismo, pero uno de los soldados tuvo una idea diferente, una idea que le brilló en los ojos como moneda de oro. «Mi coronel va a querer verla viva», dijo el soldado.
Es una de las soldaderas de Villa. Esto le va a gustar. Y tenía razón. Cuando la patrulla llegó al cuartel arrastrando a Josefina amarrada y sangrando, Mendoza salió de su oficina con una sonrisa que helaba la sangre. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar exactamente lo que necesitaba para enviar su mensaje. ¿Una soldadera?, preguntó Mendoza, caminando alrededor de Josefina como gavilán alrededor de liebre herida. ¿Una perra de Villa? Josefina escupió sangre a sus botas. Aún con bala en el hombro y pierna destrozada, aún amarrada y rodeada, levantó la cara y miró al coronel directo a los ojos. «Soy Josefina Sánchez», dijo con voz que no temblaba, «soldadera del ejército de Francisco Villa, y cuando mi general se entere de esto, vas a suplicar que te mate rápido». Mendoza se rió. Era una risa fea, llena de desprecio y crueldad. «¿Tu general?», dijo Mendoza. «Ese bandido cobarde que se esconde en el desierto como rata asustada. Ese es tu general». Dio una orden y 2 federales golpearon a Josefina en las costillas con las culatas de sus rifles. La mujer tosió sangre pero no gritó, no lloró, no suplicó. Y eso, compadre, enfureció más a Mendoza, porque los cobardes como Mendoza necesitan ver miedo en los ojos de sus víctimas. Necesitan ver súplica, necesitan sentir que tienen poder total sobre otro ser humano. Y Josefina no le dio esa satisfacción. El coronel ordenó que la metieran a una celda. «Mañana decidiremos qué hacer con esta perra», dijo. Esa noche Mendoza bebió. Bebió mezcal hasta que la botella quedó vacía. Bebió con sus oficiales en su oficina privada, planeando, pensando, maquinando la forma perfecta de usar a esta mujer para humillar a Villa. Y mientras más bebía, más grande se volvía su ego, más invencible se sentía, más convencido estaba de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. A las 2 de la madrugada, borracho y lleno de odio, Mendoza bajó a las celdas. Josefina estaba sentada contra la pared de piedra, con el hombro sangrando a través de un trapo sucio que le habían dado. Su pierna estaba hinchada y morada, pero cuando vio entrar a Mendoza, no bajó la mirada. «Vine a darte una oportunidad», mintió el coronel. «Si me dices dónde está el campamento de Villa, te dejo ir. Te curo, te mando de regreso con los tuyos». Josefina se rió. Era una risa áspera, dolorosa, pero genuina. «Prefiero morir con dignidad que vivir como tú», dijo. «Sin honor, sin palabra, sin nada que te haga hombre de verdad». Mendoza sintió la rabia explotar en su pecho como granada. Nadie le hablaba así. Mucho menos una mujer, mucho menos una revolucionaria. Sacó su pistola y le disparó directamente al corazón. El disparo resonó en las paredes de piedra de la celda. Josefina cayó hacia atrás, con los ojos aún abiertos, con esa expresión de desafío congelada en su cara para siempre. Pero para Mendoza, matarla no fue suficiente. Mientras subía las escaleras de regreso a su oficina, la idea vino a su mente. Una idea terrible. Una idea que cruzaba todas las líneas de lo humano y lo divino. Una idea que demostraría quién mandaba realmente en Ciudad Juárez. A las 6 de la mañana del 17 de marzo, Mendoza ordenó sacar el cuerpo de Josefina de la celda. Ordenó que lo amarraran con soga de caballo. Y ordenó que su mejor jinete federal preparara su caballo más fuerte. «La vamos a pasear por toda la ciudad», dijo Mendoza con esa sonrisa cruel. «Quiero que todo el pueblo vea qué les pasa a las perras que se juntan con Villa». Los propios oficiales de Mendoza se miraron entre sí, incómodos. Había líneas que no se cruzaban, compadre, aún en guerra, aún contra el enemigo. Profanar a los muertos era cruzar del lado del diablo. Pero nadie se atrevió a contradecir al coronel. A las 7 de la mañana, con el sol apenas saliendo sobre el desierto, comenzó la humillación más grande que Ciudad Juárez jamás había presenciado.
El jinete federal amarró la soga al cuerpo de Josefina y la ató a su caballo. Mendoza cabalgaba al frente en su caballo negro, con su uniforme impecable y su pistola en la mano. 20 federales lo acompañaban, rifles listos, vigilando que nadie interfiriera, y comenzaron a arrastrar el cuerpo por las calles empedradas de Ciudad Juárez. Las piedras del camino eran viejas, ásperas, afiladas en algunos puntos. Cada metro destrozaba más la ropa de Josefina. Cada metro arrancaba pedazos de piel. Cada metro dejaba manchas de sangre en el suelo mexicano. El pueblo salió a las calles, no por curiosidad, sino porque fueron obligados. Mendoza había ordenado que todos salieran de sus casas, que todos vieran, que todos aprendieran la lección. Madres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, hombres con sombreros en las manos, apretando los dientes de rabia impotente, mujeres llorando en silencio, tapándose la boca con los rebozos. Y todos contaban cada calle, cada cuadra, cada metro de humillación. Porque el pueblo mexicano no olvida, compadre. El pueblo lleva cuenta, el pueblo guarda memoria, desde la plaza central hasta el mercado, del mercado a la iglesia, de la iglesia al puente que cruza el río. El jinete federal no detenía su caballo. Mendoza gritaba insultos contra Villa. Gritaba que esto era lo que les esperaba a todos los revolucionarios. Gritaba que el gobierno federal no tenía piedad. Pero el pueblo permanecía en silencio. Un silencio pesado, un silencio lleno de odio contenido, un silencio que prometía tormenta. En una esquina, un viejo de 70 años, veterano de las guerras contra los franceses, se quitó el sombrero y se santiguó cuando pasó el cuerpo de Josefina. Sus labios se movieron en oración silenciosa. Sus ojos, nublados por cataratas, lloraban. En otra calle, una mujer de 40 años, madre de 5 hijos, vio pasar el cuerpo destrozado y sintió algo romperse dentro de su alma. Cerró los ojos y juró en silencio que si algún día Villa llegaba a Ciudad Juárez, ella misma le entregaría agua y comida, que apoyaría la revolución con cada aliento que le quedara. Y en una ventana del segundo piso de una casa humilde, un niño de 12 años observaba todo con ojos enormes de terror y rabia. Ese niño se llamaba Miguel, y décadas después, ya anciano, contaría esta historia a sus nietos. Contaría cómo vio el día en que un coronel federal vendió su alma al diablo. El arrastre duró 2 horas, 2 horas de infierno, 2 horas de profanación. Cuando finalmente el jinete detuvo su caballo en la plaza central, habían recorrido 847 metros exactos, 63 cuadras de la ciudad, 847 metros de sangre mexicana manchando las piedras, 847 metros de humillación que el desierto nunca olvidaría. Mendoza ordenó que dejaran el cuerpo de Josefina tirado en medio de la plaza, como advertencia, como lección, como demostración de poder absoluto. Los federales regresaron al cuartel, celebrando. Mendoza ordenó mezcal para todos. Brindaron por su victoria. Se rieron de Villa, se burlaron de los revolucionarios muertos, pero el pueblo no celebraba. El pueblo recogió el cuerpo destrozado de Josefina con manos temblorosas de respeto y rabia. Las mujeres lo lavaron con agua bendita. Lo envolvieron en sábanas blancas. Un carpintero hizo un ataúd sin cobrar ni un centavo. El padre de la iglesia, arriesgando su propia vida, dio misa de cuerpo presente. Y esa misma tarde, mientras enterraban a Josefina en el panteón de Ciudad Juárez, 3 jinetes revolucionarios cabalgaban hacia el sur. Cabalgaban rápido, cabalgaban con urgencia, cabalgaban con un mensaje que necesitaba llegar a oídos de Pancho Villa lo más pronto posible. Un mensaje de 847 metros. Un mensaje de sangre y humillación, un mensaje que cambiaría todo, porque había cosas sagradas en México, compadre, cosas que ni la guerra podía tocar.
Respetar a los muertos era una de ellas. Respetar a las mujeres valientes era otra. Y Mendoza acababa de escupir en ambas. El coronel pensó que había ganado, que había demostrado su poder, que había puesto a Villa en su lugar. Pero lo único que hizo fue firmar su propia sentencia de muerte. Porque en el norte de México, profanar a los muertos no queda impune. Y Villa era la justicia del norte. Los 3 jinetes cabalgaron durante 2 días sin parar. Cambiaron caballos en ranchos amigos. Durmieron 2 horas en total. Comieron tortillas y carne seca mientras cabalgaban. La urgencia no permitía descanso. Al tercer día, encontraron el campamento de Villa cerca de Chihuahua. Y cuando le contaron al Centauro del Norte lo que había pasado en Ciudad Juárez, algo cambió en el aire. Algo profundo, algo terrible. Los dorados que estaban presentes dijeron después que nunca habían visto a Villa tan silencioso, tan quieto, tan peligrosamente calmado, porque la furia que hierve por fuera es controlable, pero la furia helada por dentro, esa es mortal. Villa escuchó cada detalle, cada metro del arrastre, cada piedra que destrozó el cuerpo de Josefina, cada insulto que Mendoza gritó, y cuando los mensajeros terminaron, Villa solo dijo 5 palabras. Compadre Mendoza me debe 847 metros. El desierto tembló. La venganza había comenzado. Cuando Tomás Urbina, el sobrino del general, escuchó que su esposa Josefina había sido capturada, estaba a 40 kilómetros del campamento principal de Villa, en una misión de reconocimiento con 5 dorados. La noticia le llegó por un niño del pueblo que cabalgó hasta encontrarlos. El niño de apenas 13 años, hijo de revolucionarios muertos, llegó con el caballo echando espuma por la boca y lágrimas en los ojos. «Don Tomás», gritó el niño antes de desmontar. «Su señora, los federales». No pudo terminar, se quebró en llanto. Tomás bajó de su caballo como rayo y agarró al niño de los hombros. «¿Qué pasó con Josefina?», preguntó con voz que ya sabía que la respuesta sería terrible. El niño tragó saliva. Limpió sus lágrimas con la manga sucia de su camisa. La mataron, don Tomás. El coronel Mendoza la mató en la celda. Y después hizo algo peor. Cuando el niño terminó de contar, Tomás se quedó inmóvil, como estatua de sal en medio del desierto. Sus dorados lo miraban, esperando órdenes, esperando que explotara en furia. Pero Tomás no explotó. Se arrodilló en la tierra seca, sacó su rosario del bolsillo y comenzó a rezar en voz baja. Sus labios temblaban, sus manos apretaban el rosario hasta que los nudillos se pusieron blancos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla curtida por el sol y cayó al polvo. Los dorados se quitaron los sombreros en silencio. Ellos también habían conocido a la negra, habían comido sus tortillas. Habían escuchado sus chistes alrededor de la fogata. Habían peleado a su lado en San Luis. Era su compañera, su hermana de armas, y ahora estaba muerta y profanada. Tomás terminó su oración, se persignó y se levantó. Sus ojos estaban rojos pero secos. Su mandíbula estaba apretada como cerrojo de rifle. «Vamos con el general», dijo con voz que cortaba como navaja. «Esto no puede quedar así». Y cabalgaron. Cabalgaron como si el diablo mismo los persiguiera. Cabalgaron sin parar, sin comer, sin dormir. Cambiaron caballos 3 veces en ranchos amigos que siempre tenían monturas frescas para los dorados de Villa. Llegaron al campamento al mismo tiempo que los 3 mensajeros de Ciudad Juárez. El campamento de Villa, en marzo de 1915, no era un lugar fijo. Era un organismo vivo que se movía por el desierto de Chihuahua como serpiente gigante. 800 hombres, 300 caballos, carretas de provisiones, mujeres cocineras, niños que cuidaban animales. Todo se movía, se reorganizaba, desaparecía y reaparecía según la estrategia del Centauro.
Esa tarde estaban acampados cerca de un arroyo seco a 30 kilómetros de Chihuahua capital. Las fogatas comenzaban a encenderse. El olor de frijoles y tortillas llenaba el aire del atardecer. Los hombres limpiaban sus armas, afilaban sus machetes, platicaban en voz baja sobre la siguiente batalla. Pero cuando llegaron los mensajeros con Tomás Urbina, todo se detuvo. Villa estaba sentado en una piedra grande cerca de su tienda, estudiando un mapa con Rodolfo Fierro y otros 2 generales. Tenía 37 años en ese momento, compadre, en la flor de su vida. Alto, fuerte como toro de lidia, con ese bigote espeso y esos ojos que podían ver directo al alma de un hombre. Vestía simple. Pantalón de manta, camisa blanca manchada de polvo del camino, sombrero ancho para protegerse del sol asesino. No necesitaba uniforme elegante como los federales. Su presencia era suficiente. Cuando vio llegar a Tomás, con ese rostro de dolor contenido, Villa supo que algo terrible había pasado. «Compadre Tomás», dijo Villa, levantándose, «¿qué traes?» Tomás desmontó. Caminó directo hacia Villa, y ahí, frente a todos los dorados que se habían reunido alrededor, se arrodilló. «Mi general», dijo Tomás con voz quebrada, «mataron a mi Josefina». El silencio que cayó sobre el campamento era el silencio de 800 hombres conteniendo la respiración al mismo tiempo. Villa ayudó a Tomás a levantarse, lo abrazó fuerte como hermano. «Cuéntame todo», dijo Villa, «cada detalle, compadre». Y Tomás contó, con voz temblorosa pero clara. Los mensajeros de Ciudad Juárez agregaron lo que él no sabía. Entre todos, Villa escuchó la historia completa. La captura, la ejecución en la celda y el arrastre, los 847 metros de humillación. Mientras escuchaba, Villa no interrumpió ni una vez. No hizo preguntas, solo escuchó con esa intensidad absoluta que hacía sentir a quien hablaba que cada palabra estaba siendo grabada en piedra. Fierro, parado al lado de Villa, apretó el mango de su pistola hasta que los nudillos crujieron. Los otros dorados murmuraban entre ellos, con voces llenas de rabia apenas contenida. Cuando los mensajeros terminaron, Villa se quedó quieto por lo que pareció una eternidad. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas lejanas, pintando el cielo de naranja y rojo como si el desierto mismo se estuviera quemando. El viento soplaba suave, levantando pequeñas nubes de polvo. Algún coyote aullaba a lo lejos. Y entonces Villa habló. «Compadre Mendoza me debe 847 metros». Su voz era baja, calmada, pero tenía un filo que cortaba más profundo que cualquier grito. «Y yo cobro mis deudas completas». Se volteó hacia Fierro. «Rodolfo, tráeme una soga, la más fuerte que tengamos». Fierro asintió y desapareció entre las tiendas. Regresó 5 minutos después con un rollo grande de soga de cáñamo, del tipo que se usaba para amarrar caballos salvajes o para jalar carretas atascadas en el lodo. Villa tomó la soga entre sus manos. Manos grandes, curtidas por años de trabajo duro antes de la revolución. Manos que habían arado tierra, que habían domado potros, que habían empuñado machetes en las haciendas. Manos de trabajador convertidas en manos de guerrero. «Alguien que me ayude a medir», dijo Villa. 4 dorados se adelantaron inmediatamente. Villa escogió a 2 de ellos, y ahí, en medio del campamento, con 800 hombres mirando en silencio absoluto, Pancho Villa comenzó a medir exactamente 847 metros de soga. Lo hizo con cuidado, con precisión, con la misma seriedad con la que un sacerdote prepara la comunión. Tomó una estaca de madera y la clavó en la tierra. Amarró un extremo de la soga. Después caminó estirando la soga, contando pasos. En el norte de México,
Todo hombre sabía medir distancias con pasos. Un paso de Villa medía aproximadamente 1 metro, pero quería estar seguro. Claudio llamó a uno de los dorados más viejos. Tú sabes medir con la vara. Ayúdame a que esto sea exacto. Claudio, un hombre de 55 años que antes de la revolución había sido carpintero, sacó una vara de medir que siempre cargaba. Entre los dos, midieron metro por metro, 50 metros, 100 metros, 200 metros. Los dorados seguían a Villa en silencio. Era una procesión extraña, solemne, casi religiosa. 300 metros, 400 metros, 500 metros. El sol se escondía. Alguien trajo antorchas para iluminar. Las sombras bailaban en la tierra del desierto. 600 metros, 700 metros, 800 metros. Finalmente, a los 847 metros exactos, Villa clavó otra estaca. 847 metros, dijo en voz alta para que todos escucharan. Esto es lo que el coronel Mendoza le hizo al cuerpo de nuestra compañera Josefina. Esto es lo que le debe a Tomás. Esto es lo que le debe a nosotros. Esto es lo que le debe a México. Cortó la soga en ese punto exacto. Enrolló los 847 metros con sus propias manos. Lentamente, ceremoniosamente. Cuando terminó, caminó de regreso al centro del campamento llevando el rollo de soga como si fuera tesoro sagrado. Los 800 hombres se habían reunido alrededor en un círculo enorme. Las fogatas iluminaban rostros duros, curtidos, marcados por la guerra. Rostros de hombres que habían visto demasiada muerte, pero en todos esos rostros había la misma expresión: sed de justicia. Villa se paró en medio del círculo. Levantó el rollo de soga sobre su cabeza. ¡Hermanos!, gritó con esa voz que podía escucharse a kilómetros de distancia. ¡Compañeros de la revolución! El campamento respondió con silencio absoluto. Todos los ojos estaban en Villa. Órale, compadre, que me estás escuchando. Si quieres saber cómo terminó todo este desmadre, dale like y suscríbete ahorita, porque lo que viene está bien cabrón. Y comenta desde qué ciudad nos ves, porque esta historia se cuenta en todo México, pero la verdad completa pocos la conocen. Villa bajó la soga y la colocó a sus pies. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Josefina Sánchez no era solo una soldadera, comenzó Villa con voz que temblaba de emoción contenida. Era nuestra hermana, nuestra compañera, cocinaba para nosotros, peleaba a nuestro lado, tenía más valor en el corazón que 100 federales juntos. Los hombres asintieron. Algunos se limpiaron lágrimas disimuladamente. El coronel Mendoza la mató. Y eso en guerra pasa. Los hombres mueren, las mujeres mueren. Es la realidad cruel de esta lucha. Villa hizo una pausa. Su voz cambió. Se volvió más dura, más fría. Pero lo que hizo después, eso no es guerra. Eso es maldad pura. Eso es cruzar la línea que separa a los hombres de las bestias. Apuntó a la soga enrollada. 847 metros arrastró su cuerpo por Ciudad Juárez. 847 metros profanando a nuestra hermana muerta. 847 metros escupiendo en la dignidad de México. La rabia comenzó a crecer en las voces de los dorados. Murmullos de indignación. Juramentos en voz baja. Villa levantó la mano pidiendo silencio. Y yo juré hace mucho tiempo que mientras tuviera aliento en el cuerpo, protegería a mi gente, que haría justicia cuando las leyes del gobierno fallaran, que sería la voz de los que no tienen voz. Se arrodilló en la tierra. Sacó su rosario del bolsillo. Era un rosario viejo, gastado, que su madre le había dado cuando era niño. Lo besó con respeto. Juro por la Santísima Virgen de Guadalupe, por la sangre de mis hermanos caídos, por la tierra sagrada de México. Su voz resonaba en el silencio del desierto. Que el coronel Ignacio Mendoza pagará metro por metro, gota por gota, segundo por segundo.
que cobraré esta deuda completa, que no descansaré hasta que la justicia sea hecha. Se levantó. Sus ojos brillaban con determinación absoluta. Y cuando lo encuentre, y lo voy a encontrar porque el desierto no esconde a los cobardes para siempre, le voy a mostrar estos 847 metros de soga y le voy a cobrar cada maldito centímetro. Los 800 hombres rugieron. No era un grito de celebración, era un rugido de guerra, de justicia, de hermandad. Tomás Urbina se adelantó. Sus ojos todavía estaban rojos, pero su espalda estaba derecha. «Mi general», dijo, «déjeme a mí cobrarlo». Era mi esposa. Villa puso su mano en el hombro de Tomás. «Compadre, entiendo tu dolor, y vas a estar ahí cuando se haga justicia. Pero esto no es solo por Josefina, es por todos nosotros, por todas las madres, hermanas, hijas que los federales han profanado, por todo el pueblo que sufre bajo la bota del gobierno corrupto». Villa miró alrededor del círculo de hombres. «Esto lo hacemos juntos, como hermanos, como revolucionarios, como mexicanos que no olvidan y no perdonan la maldad». Fierro se adelantó. Puso su mano sobre la de Villa en el hombro de Tomás. Uno por uno, los demás dorados hicieron lo mismo. Una torre de manos, una promesa colectiva. «Por Josefina», dijo Fierro, «por Josefina», repitieron 800 voces al unísono. Esa noche Villa no durmió. Se sentó solo cerca de su tienda, con el rollo de 847 metros de soga a su lado, mirando el cielo estrellado del desierto, el mismo cielo que Josefina había mirado toda su vida, las mismas estrellas que brillaban sobre su tumba en Ciudad Juárez. Fierro se le acercó cerca de medianoche, llevando 2 tazas de café negro. «No vas a poder pensar mejor sin dormir, mi general», dijo Fierro, ofreciéndole una taza. Villa aceptó el café. Bebió en silencio. «¿Sabes qué es lo peor, Rodolfo?», dijo Villa después de un rato. «Lo peor no es la muerte. En esta guerra todos sabemos que podemos morir en cualquier momento. Eso lo aceptamos cuando agarramos el rifle». Hizo una pausa. Bebió más café. «Lo peor es la falta de respeto, la falta de dignidad. Hasta los animales del desierto respetan a sus muertos. Los coyotes no profanan los cuerpos. Los buitres cumplen su papel en la naturaleza, pero lo hacen sin crueldad innecesaria». Fierro asintió. «Mendoza se convirtió en algo peor que animal», dijo Fierro. «Se convirtió en demonio. Y los demonios necesitan ser exorcizados», respondió Villa. Se quedaron en silencio, bebiendo café, mirando las estrellas. «¿Cuál es el plan, mi general?», preguntó Fierro finalmente. Villa sonrió. No era una sonrisa alegre, era la sonrisa de un hombre que acaba de ver el camino claro hacia la justicia. «Mañana empezamos a planear. Vamos a estudiar Ciudad Juárez. Vamos a saber cada entrada, cada salida, cada patrullaje federal. Vamos a infiltrar espías. Vamos a prepararnos». Se levantó, llevando la soga consigo. «Y cuando estemos listos, vamos a entrar a esa ciudad como tormenta del desierto. Vamos a tomar ese cuartel y vamos a cobrarle al coronel Mendoza exactamente lo que debe». Villa miró la soga enrollada. «Metro por metro», dijo, «como debe ser». Al día siguiente, Villa convocó a sus mejores estrategas. Extendieron mapas de Ciudad Juárez sobre una mesa improvisada. Comenzaron a marcar posiciones federales, rutas de patrullaje, puntos débiles en las defensas. Pero Villa guardó la soga de 847 metros en su tienda personal. La colgó de una viga de madera donde podía verla todos los días, donde la veía al despertar y al dormir. Un recordatorio constante, una promesa visible, un símbolo de justicia pendiente. Los dorados que entraban a la tienda de Villa veían esa soga y entendían, esto no era una batalla más. Esto era una misión sagrada. Tomás Urbina comenzó a entrenar más duro que nunca. Se levantaba antes del amanecer para practicar tiro.
afilaba su machete hasta que podía afeitar pelo con el filo. Se preparaba física y mentalmente para el momento en que vería a Mendoza frente a frente. Y Villa observaba todo con esa mirada que nunca perdía detalle. «La venganza es caliente, te quema por dentro», le dijo Villa a Tomás una tarde. «La justicia es fría, pero dura para siempre». Tomás asintió. «Entiendo, mi general. Por eso confío en usted. Porque usted no busca venganza, busca justicia». Villa puso su mano en el hombro del joven dorado. «Y la justicia, compadre, siempre llega. A veces tarda, a veces el camino es largo, pero siempre, siempre llega». El desierto era testigo silencioso de estos preparativos. El viento llevaba susurros de lo que se venía. Los coyotes aullaban más fuerte en las noches, como si la naturaleza misma supiera que algo grande estaba por desatarse, porque cuando Villa juraba venganza, cuando medía soga con sus propias manos, cuando prometía justicia frente a 800 testigos, el universo entero tomaba nota. Y Mendoza, allá en su cuartel de Ciudad Juárez, bebiendo mezcal y celebrando su victoria, no tenía idea de la tormenta que se acercaba. No sabía que cada metro que arrastró a Josefina era un metro que tendría que pagar. No sabía que Villa llevaba cuenta exacta. No sabía que la justicia del norte nunca olvida, y muy pronto iba a aprenderlo de la forma más brutal posible. Rodolfo Fierro era conocido en todo el norte de México por dos cosas: su puntería perfecta y su frialdad absoluta. Le decían el carnicero no por crueldad gratuita, sino porque cuando Villa ordenaba justicia, Fierro la ejecutaba sin temblor en la mano, sin duda en el corazón. Era el brazo derecho del centauro, el instrumento preciso de su voluntad, y cuando Villa le dijo: «Rodolfo, necesito que encuentres todo sobre Mendoza y Ciudad Juárez», Fierro asintió, con esa mirada helada que hacía que hombres curtidos por la guerra sintieran escalofríos. 3 días después del juramento de Villa, Fierro partió del campamento con 5 dorados selectos. No eran los más fuertes ni los más ruidosos. Eran los más inteligentes, los que sabían moverse como sombras, los que podían pasar por comerciantes, arrieros, vendedores ambulantes sin levantar sospechas. «Quiero saber todo», había dicho Villa antes de que partieran. «¿Cuántos federales hay en el cuartel? ¿Cuándo cambian guardias? ¿Dónde duerme Mendoza? ¿Qué come? ¿Qué bebe? ¿Con quién habla? ¿Dónde está vulnerable?». Fierro entendía perfectamente. La justicia del norte no era impulsiva, era calculada, precisa, como bala de francotirador. El primer agente que Fierro envió a Ciudad Juárez fue un hombre llamado Sebastián, que antes de la Revolución había sido vendedor de telas. Sebastián entró a la ciudad con su carreta llena de mantas, rebozos y telas de colores, como cualquier comerciante que llegaba del sur. Nadie sospechaba de un vendedor de telas. Sebastián instaló su puesto en el mercado, a 2 cuadras del cuartel federal. Vendía telas a las esposas de los oficiales, platicaba con ellas, las hacía reír con chistes inocentes, les daba buenos precios y escuchaba todo. Las esposas de los oficiales hablaban demasiado, presumían que sus maridos eran importantes, contaban historias del cuartel, se quejaban de los horarios de guardia que mantenían a sus esposos despiertos toda la noche. Sebastián tomaba nota mental de cada detalle. Descubrió que había 180 federales en el cuartel, que 40 de ellos siempre estaban de patrullaje en la ciudad, que 30 guardaban el cuartel mismo, que los otros 110 dormían en barracas o estaban fuera en misiones. Descubrió que cambiaban guardias cada 6 horas, a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde y a medianoche. Descubrió que el punto más vulnerable del cuartel era la puerta trasera que daba al establo. Solo 2 guardias la vigilaban,
y después de las 10 de la noche, esos guardias solían quedarse dormidos apoyados en sus rifles. Toda esta información viajaba de regreso a Fierro a través de mensajeros que parecían simples campesinos, llevando maíz o vendiendo leña. El segundo agente era una mujer. Se llamaba Carmen, tenía 35 años y había perdido a su hijo en una masacre federal 2 años atrás. Desde entonces, Carmen había jurado que dedicaría cada aliento de su vida a la revolución. Carmen entró a Ciudad Juárez como lavandera. Ofrecía sus servicios lavando ropa para las familias adineradas. Y muy pronto, consiguió un contrato para lavar los uniformes de los oficiales federales del cuartel. Perfecta infiltración. 2 veces por semana, Carmen entraba al cuartel con su canasta grande de mimbre. Recogía los uniformes sucios, los llevaba al río, los lavaba, los devolvía impecables. Y mientras estaba en el cuartel, observaba todo. Contaba cuántos rifles había en el arsenal. Notaba dónde guardaban la pólvora y las municiones. Escuchaba conversaciones entre oficiales cuando pensaban que una simple lavandera no era amenaza. Pero lo más importante, Carmen descubrió la rutina exacta del coronel Mendoza. Mendoza se despertaba a las 7 de la mañana. Desayunaba huevos y café en su oficina privada. De 8 a 10 inspeccionaba las tropas. De 10 a mediodía trabajaba en su oficina haciendo reportes para sus superiores en la Ciudad de México. Al mediodía almorzaba, usualmente carne asada con tortillas y mezcal, mucho mezcal. De 2 a 4 tomaba siesta, de 4 a 6 volvía a trabajar. Y después de las 6 se iba a la cantina El Paso del Norte con sus oficiales favoritos. Todos los días. La misma rutina, como reloj. Carmen también notó algo importante. Mendoza dormía solo en su habitación privada en el segundo piso del cuartel. Tenía 2 guardias en la puerta, pero después de medianoche, esos guardias solían beber de la botella de mezcal que Mendoza les dejaba. Para la 1 de la madrugada estaban medio borrachos. Toda esta información llegaba a oídos de Fierro. Él la organizaba, la estudiaba, la memorizaba. El tercer agente era un niño de 14 años llamado Paco, huérfano de la guerra, adoptado por los Dorados como hijo del campamento. El niño era inteligente como zorro del desierto. Se movía rápido, observaba todo, nunca olvidaba un detalle. Paco entró a Ciudad Juárez como limpiabotas. Se instaló en la esquina frente a la cantina El Paso del Norte, donde Mendoza bebía todas las tardes. Y ahí, lustrado botas de federales y civiles, Paco escuchaba todo. Escuchó a Mendoza presumir sobre el arrastre de Josefina. El coronel contaba la historia una y otra vez, cada vez más borracho, cada vez más orgulloso de su hazaña. Sus oficiales reían, brindaban, celebraban la humillación de la soldadera muerta. Paco apretaba el trapo de lustrar botas con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos, pero mantenía la cara neutral, sonreía, pedía su moneda y seguía escuchando. También escuchó algo crucial. Mendoza había enviado un reporte a la Ciudad de México sobre el incidente y sus superiores le habían respondido con una felicitación por mantener orden en la frontera y un ascenso a general de brigada que llegaría en 2 meses. El coronel estaba celebrando por adelantado. Cada noche bebía más. Cada noche se volvía más arrogante. Cada noche estaba más convencido de que era intocable. No sabía que cada palabra que decía, cada jactancia, cada celebración, llegaba directamente a oídos de Fierro. Después de 2 semanas de infiltración, Fierro tenía un mapa completo de Ciudad Juárez. Sabía la posición de cada federal. Conocía cada calle, cada callejón, cada edificio importante. Tenía los horarios exactos de las guardias. Sabía dónde vivía Mendoza, cómo se movía, cuándo era más vulnerable. Regresó al campamento de Villa con toda esta información. Villa pasó 3 noches estudiando los reportes. No dormía.
Solo estudiaba, planeaba, calculaba cada movimiento como si fuera partida de ajedrez contra la muerte misma. Fierro se sentaba con él, discutiendo opciones, señalando riesgos, sugiriendo alternativas. «Podemos atacar de noche», decía Fierro, «menos federales despiertos, más confusión». Villa negaba con la cabeza. «No, compadre, esto no es solo una batalla, es justicia. Y la justicia debe ser vista, debe ser pública. El pueblo necesita presenciar que quien profana a los muertos paga el precio completo». «¿Entonces de día?», preguntaba Fierro. «De día», confirmaba Villa, «pero no un ataque frontal. Eso causaría demasiadas bajas de nuestro lado y del lado del pueblo. No, esto tiene que ser quirúrgico, preciso». Villa señalaba el mapa de Ciudad Juárez. «Vamos a entrar discretos, en grupos pequeños, como comerciantes, arrieros, visitantes normales. Vamos a posicionarnos en puntos clave alrededor del cuartel. Y cuando demos la señal, vamos a cerrarlo como trampa para rata». Fierro sonrió. Era una sonrisa fría, pero había admiración en ella. «Es perfecto, mi general. Mendoza nunca va a saber qué lo golpeó». Durante las siguientes 3 semanas, grupos pequeños de dorados comenzaron a entrar a Ciudad Juárez. 5 hombres aquí, 3 hombres allá. Nunca juntos, nunca armados visiblemente. Se hospedaban en casas de simpatizantes revolucionarios que Carmen y Sebastián habían identificado. Familias que odiaban a los federales, que habían perdido hijos, esposos, hermanos a manos del gobierno corrupto. Familias que con gusto escondían armas y dorados en sus sótanos y cuartos traseros. Para el 10 de abril de 1915, Villa tenía 120 hombres infiltrados en Ciudad Juárez. Los federales no sospechaban nada. Mientras tanto, en el cuartel federal, Mendoza seguía su rutina diaria sin preocupación alguna. El 11 de abril, un domingo, Mendoza organizó una fiesta en el cuartel. Había recibido confirmación oficial de su ascenso a general. Mandó traer 3 barriles de mezcal. Ordenó matar 2 cerdos para hacer carnitas. Invitó a todos sus oficiales. La celebración comenzó al mediodía y para las 4 de la tarde, la mitad del cuartel estaba borracho. Paco, el niño limpiabotas, observaba todo desde su esquina y mandó mensaje inmediato a Fierro. «Hoy es el día. Están todos borrachos, vulnerables». Pero Fierro respondió: «Todavía no. El general tiene un plan específico. Paciencia». Porque Villa no quería atacar en medio de una fiesta. Quería que Mendoza estuviera sobrio, consciente, que entendiera perfectamente lo que le estaba pasando y por qué. La venganza borracha no enseña nada. La justicia debe ser clara como agua del manantial. El 14 de abril, martes, Villa decidió que había llegado el momento. Esa mañana entró personalmente a Ciudad Juárez, vestido como arriero común, con ropa de manta sucia, sombrero viejo, sin armas visibles. Nadie lo reconoció. El centauro del norte podía ser invisible cuando necesitaba serlo. Se reunió con Fierro en la casa segura de una viuda que había perdido 3 hijos a manos de los federales. La mujer les sirvió café y tortillas calientes, y los dejó solos en la pequeña sala. «¿Todo listo?», preguntó Villa. «Todo listo, mi general», respondió Fierro. 120 hombres posicionados, armas escondidas pero listas, esperando su orden. Villa sacó un reloj de bolsillo. Era las 9 de la mañana. Según los reportes de Carmen, Mendoza está en su oficina ahora, haciendo papeleo, solo con su asistente. Las guardias están en sus posiciones normales. Villa asintió. «¿Y el pueblo? ¿Están advertidos?». «Carmen pasó la voz», dijo Fierro. «Las familias amigas saben que deben mantener a los niños adentro hoy, que algo va a pasar, que deben quedarse alejados del cuartel hasta que termine». Villa se levantó. Miró por la ventana hacia la calle.
Podía ver el cuartel federal a 3 cuadras de distancia, sus muros gruesos de adobe. Su bandera mexicana ondeando en el techo, esa bandera que hombres como Mendoza habían manchado con su corrupción. «Vamos a darle al coronel una oportunidad», dijo Villa. «Una sola oportunidad de rendirse con dignidad, de aceptar justicia. Si la rechaza, entonces cobramos completo». Fierro sabía que Mendoza nunca aceptaría. Hombres como él eran demasiado arrogantes para rendirse, pero entendía que Villa necesitaba hacer esto correcto. Necesitaba ofrecer misericordia antes de aplicar justicia, porque así eran las cosas en el Código del Norte. Siempre ofrecías la oportunidad de hacer lo correcto, y si el hombre escogía el camino equivocado, entonces su sangre estaba en sus propias manos. A las 10 de la mañana Villa dio la señal. No fue señal obvia. Simplemente se quitó el sombrero y se limpió la frente con un pañuelo rojo. Eso era todo. Pero en toda Ciudad Juárez, 120 dorados vieron esa señal o recibieron el mensaje de quien la vio. Y comenzaron a moverse. Salieron de las casas donde se escondían. Sacaron armas de debajo de cargas de maíz, de canastas de pan, de sacos de frijol. Se pusieron sombreros, paliacates sobre la cara, se convirtieron de civiles en revolucionarios en cuestión de segundos y comenzaron a cerrar el círculo alrededor del cuartel federal. Los federales que estaban de guardia en la puerta principal vieron a hombres armados acercándose desde 4 direcciones diferentes. Al principio pensaron que tal vez era una patrulla que regresaba. Pero algo estaba mal. Los uniformes no eran correctos. Los movimientos eran demasiado coordinados. Uno de los guardias levantó su rifle. ¡Alto! ¿Quiénes son ustedes? Fierro se adelantó del grupo. Se bajó el paliacate para que el guardia viera su cara, y el guardia federal sintió su sangre congelarse en las venas. Todos en el norte conocían esa cara. Rodolfo Fierro, el carnicero, el brazo derecho de Villa. «Dile al coronel Mendoza», dijo Fierro con voz calmada, pero que cortaba como navaja, «que Pancho Villa está aquí para cobrar una deuda de 847 metros». El guardia se quedó paralizado. Su compañero dejó caer el rifle al suelo con un ruido metálico. «Pueden rendirse ahora», continuó Fierro, «o pueden morir defendiendo a un hombre que no vale ni la bala que los va a matar. Ustedes deciden». Los 2 guardias se miraron entre sí. No eran hombres malos, compadre. Solo eran soldados siguiendo órdenes, tratando de sobrevivir una guerra que no entendían completamente. Y en ese momento entendieron que quedarse entre Villa y Mendoza era sentencia de muerte. Soltaron sus armas, levantaron las manos. Fierro los dejó irse. «Corran y no vuelvan». Corrieron. Adentro del cuartel, el caos explotó como barril de pólvora. Alguien tocó la campana de alarma. Los federales comenzaron a gritar, a correr, a buscar sus armas. Oficiales salían de sus cuartos medio vestidos. Soldados tropezaban en la confusión. Y en su oficina del segundo piso, el coronel Ignacio Mendoza escuchó el nombre que lo hizo sentir miedo real por primera vez en años. «Villa, Villa está aquí». Mendoza corrió a su ventana, miró hacia la calle y vio algo que nunca olvidaría mientras viviera. Vio a Pancho Villa parado en medio de la calle, con un rollo enorme de soga sobre el hombro, rodeado por dorados armados hasta los dientes. El sol de mediodía brillaba detrás de él, creando una silueta que parecía sacada de pesadilla. Y Villa estaba mirando directamente hacia la ventana de Mendoza. Sus ojos se encontraron, y en ese momento Mendoza supo. Supo que no había escape, supo que el desierto había venido a cobrar, supo que los 847 metros que arrastró a Josefina ahora serían su propia condena. El coronel sintió sus piernas temblar, sintió sudor frío recorrer su espalda, sintió el peso aplastante del miedo verdadero, ese miedo que solo conocen los hombres que finalmente entienden que van a pagar por sus pecados.
porque afuera, rodeando el cuartel como lobos alrededor de presa herida, estaban 120 dorados de Villa. Y arriba, en el cielo despejado de abril, los buitres comenzaban a dar vueltas, como si supieran que pronto habría carroña para alimentarse, como si el desierto mismo hubiera ordenado el menú del día. Justicia, fría, implacable, inevitable. El cuartel federal de Ciudad Juárez se había convertido en ratonera. Los 110 federales que quedaban adentro estaban atrapados. Algunos intentaron salir por la puerta trasera que daba al establo, pero encontraron a 30 dorados esperándolos con rifles apuntados. Otros pensaron en defender las murallas, pero cuando subieron vieron que cada esquina de la ciudad tenía revolucionarios posicionados. No había escape. Mendoza gritaba órdenes desde su oficina, pero sus propios hombres ya no lo escuchaban. Porque los federales no eran estúpidos, compadre. Sabían que Villa no venía por ellos, venía por el coronel, y morir defendiendo a un hombre que arrastraba cadáveres por las calles no tenía honor, no tenía sentido. Fierro se paró frente a la puerta principal del cuartel con un megáfono improvisado, un cono de metal que amplificaba su voz. «Soldados federales», gritó, «no tenemos pelea con ustedes, solo queremos al coronel Mendoza. Entréguenlo y nadie más tiene que morir hoy». Silencio dentro del cuartel. Fierro esperó 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Y entonces la puerta principal se abrió lentamente. Salió un capitán federal. Tenía las manos levantadas, sin armas. Era un hombre de unos 35 años, con cicatriz en la mejilla izquierda y uniforme manchado de sudor nervioso. «¿Es verdad?», gritó el capitán. «¿Solo quieren al coronel?». «Es verdad», respondió Fierro. «El resto de ustedes pueden irse, o pueden quedarse y pelear. Ustedes deciden». El capitán se volteó hacia el cuartel. Gritó hacia adentro. «¿Escucharon? Villa solo quiere a Mendoza. El que quiera irse, que se vaya ahora». Hubo un momento de silencio tenso, y entonces comenzaron a salir. Primero 1, después 2, después 5, después 20, soldados federales saliendo con las manos en alto, dejando sus armas en el suelo, caminando hacia afuera del cuartel con caras de alivio mezclado con vergüenza. Los dorados los dejaron pasar. Villa lo había ordenado. «No queremos matanza innecesaria, solo queremos justicia». En 10 minutos, 85 federales habían abandonado el cuartel. Solo quedaban 25 adentro, los más leales a Mendoza, o los más estúpidos, o tal vez solo los que tenían tanto miedo del coronel que preferían morir a traicionarlo. Y por supuesto, quedaba Mendoza mismo. El coronel estaba en su oficina del segundo piso, atrancando la puerta con muebles. Su asistente personal, un teniente joven de apenas 22 años, estaba con él, cargando rifles. «No pueden entrar aquí», decía Mendoza, pero su voz temblaba. «Tenemos municiones. Tenemos posición elevada. Podemos resistir». El teniente no respondió. Solo miraba por la ventana a los dorados que rodeaban el edificio como marea inevitable. Fierro le dio una última oportunidad. «Mendoza», gritó con el megáfono, «sal ahora y acepta la justicia con dignidad, o entramos y te sacamos como rata de su agujero. Tú decides». Desde la ventana del segundo piso, Mendoza gritó de vuelta, «¡Váyanse al infierno! Soy oficial del gobierno de México. Esto es traición. Cuando vengan refuerzos los van a colgar a todos». Villa, que estaba parado junto a Fierro, negó con la cabeza. «Ya le dimos su oportunidad», dijo Villa. «Ahora vamos por él». Fierro dio la orden. 20 dorados entraron al cuartel con picos y martillos. No iban a perder hombres en tiroteo innecesario. Iban a derribar la puerta de la oficina de Mendoza como si fuera pared de cartón. Los 25 federales que quedaban intentaron defender. Dispararon desde ventanas, desde esquinas, desde detrás de barriles y cajas. Pero eran 25 contra 120.
Y los dorados eran guerreros entrenados por años de revolución. Sabían moverse bajo fuego, sabían cubrir a sus compañeros, sabían dónde apuntar para matar en un disparo. En 15 minutos de tiroteo, 18 federales estaban muertos. Los otros 7 se rindieron. Y entonces los dorados llegaron a la puerta de la oficina de Mendoza. El coronel y su teniente estaban atrincherados detrás de su escritorio volcado. Tenían 5 rifles cargados y 2 pistolas. Disparaban cada vez que alguien intentaba acercarse a la puerta. Pero los dorados no necesitaban acercarse a la puerta. Uno de ellos, un hombre que antes de la revolución había sido minero, examinó la pared junto a la puerta. Era adobe viejo, adobe que había estado bajo el sol del desierto durante décadas. Estaba seco, quebradizo. «Esta pared no aguanta nada», dijo el minero. 4 dorados comenzaron a golpear la pared con picos. Adobe roto volaba en pedazos. El polvo llenaba el pasillo, y en menos de 5 minutos habían abierto un agujero del tamaño de un hombre. Fierro miró a través del agujero. Vio a Mendoza agachado detrás del escritorio, con los ojos enormes de terror, apuntando su pistola hacia el agujero con mano temblorosa. «Última oportunidad, coronel», dijo Fierro con voz tranquila. «Suelta el arma. Sal con dignidad». Mendoza gritó algo incoherente y disparó hacia el agujero. La bala pasó a centímetros de la cabeza de Fierro. Fierro no se inmutó. Sacó su propia pistola y disparó una vez. La bala le dio a Mendoza en la mano que sostenía la pistola. El coronel gritó de dolor y soltó el arma. Su teniente, viendo que todo estaba perdido, levantó las manos. «¡Me rindo, me rindo!», gritó el joven. «¡No disparen!». 4 dorados entraron por el agujero, desarmaron al teniente, lo sacaron del cuarto, y entonces agarraron a Mendoza. El coronel intentó pelear, intentó pateando golpear, pero tenía una bala en la mano y estaba rodeado por hombres que lo odiaban con cada fibra de su ser. Lo arrastraron fuera de su oficina, lo bajaron por las escaleras, lo sacaron del cuartel hacia la calle, donde el sol de mediodía caía como martillo del cielo. Y ahí, en medio de la calle, estaba Pancho Villa, con el rollo de 847 metros de soga sobre el hombro. Mendoza y Villa se miraron a los ojos. El coronel vio en esos ojos la justicia inevitable, vio la furia controlada, vio la determinación absoluta y supo que no había misericordia esperándolo. «Compadre Mendoza», dijo Villa con voz que cortaba como vidrio, «te dije que cobro mis deudas completas». Villa dejó caer el rollo de soga al suelo con un ruido sordo. Se desenrolló parcialmente, mostrando su longitud imposible. 847 metros, continuó Villa. Eso es lo que arrastraste el cuerpo de Josefina Sánchez. ¿Te acuerdas, coronel? ¿O estabas tan borracho que olvidaste cada metro de humillación que le hiciste a esa mujer valiente? Mendoza quiso hablar, pero no encontró palabras. Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. «Yo nunca olvido», dijo Villa. «El desierto no olvida, y hoy, compadre, vas a pagar metro por metro». Fierro y Tomás Urbina amarraron a Mendoza con la misma soga. La amarraron fuerte alrededor de su pecho, bajo sus brazos, de forma que no pudiera soltarse. Mendoza comenzó a suplicar: por favor, Villa, fui soldado siguiendo órdenes, tengo familia, tengo hijos». Villa se arrodilló frente a Mendoza. Lo miró directamente a los ojos. «Josefina también tenía familia», dijo Villa con voz baja pero llena de filo. «Tenía esposo, tenía madre, tenía hermanos, y tú la ejecutaste y la profanaste como si fuera basura». Se levantó. «Ahora vas a sentir exactamente lo que ella sintió, metro por metro». El pueblo de Ciudad Juárez había salido a las calles. No fueron obligados esta vez. Salieron voluntariamente. Cientos de personas, madres, padres, ancianos, niños,
Todos los que habían sido forzados a presenciar el arrastre de Josefina ahora venían a presenciar la justicia. Se formaron líneas a ambos lados de la calle, en silencio, con caras serias, con ojos que brillaban de satisfacción oscura. Villa señaló la estaca que habían clavado en el suelo, marcando el punto de inicio. Desde aquí, dijo, hasta 847 metros exactos, igual que hiciste con Josefina. Pero hay una diferencia, compadre. Villa se acercó más a Mendoza. Tú vas a estar vivo. Vas a sentir cada piedra, cada metro. Vas a estar consciente para entender por qué estás sufriendo. Mendoza comenzó a llorar. Lágrimas corrían por sus mejillas. El hombre arrogante que presumía su crueldad en las cantinas ahora estaba reducido a niño asustado. ¡Por favor!, sollozó. «¡Mátenme rápido! ¡Una bala! ¡Pero no esto!». «Josefina te pidió lo mismo», dijo Tomás Urbina con voz llena de dolor contenido. «Le suplicó que la mataras rápido, y tú te reíste. La torturaste, la humillaste». Tomás escupió a los pies de Mendoza. «Ahora tú vas a sentir cada segundo de lo que ella sintió». Villa montó su caballo. La soga de 847 metros estaba amarrada a la montura. El otro extremo estaba amarrado a Mendoza. El pueblo contuvo la respiración. Villa miró a Mendoza una última vez. «Que Dios tenga misericordia de tu alma», dijo, «porque yo no la tengo». Y comenzó a cabalgar. Despacio, muy despacio. El caballo se movió hacia adelante. La soga se tensó, y Mendoza fue jalado al suelo empedrado de Ciudad Juárez. El coronel gritó. Las piedras ásperas comenzaron a arrancarle el uniforme, a raspar su piel, a dejar manchas de sangre en el suelo. Villa cabalgaba despacio. 5 metros, 10 metros, 20 metros. Mendoza gritaba, suplicaba, lloraba, pero Villa no se detenía. El pueblo miraba en silencio. Algunos con satisfacción, otros con horror, pero todos entendiendo que esto era justicia, justicia brutal, sí, pero justicia al fin. 50 metros. La piel de la espalda de Mendoza estaba destrozada, su camisa era harapos ensangrentados. Su voz se volvía ronca de tanto gritar. 100 metros. Las mujeres que habían llorado por Josefina ahora veían con ojos secos. Los hombres que habían apretado los puños impotentes ahora asentían en silencio. 200 metros. Mendoza ya no gritaba con palabras, solo hacía sonidos animales de dolor puro. Villa se detuvo, se volteó a mirar. «¿Cómo se siente, coronel?», gritó. «¿Es suficiente o seguimos?». Mendoza apenas podía hablar. Tosía sangre. «Todavía nos faltan 647 metros», dijo Villa. «Y los vamos a completar todos. Porque yo cobro completo», continuó cabalgando. 300 metros, 400 metros. En algún punto, Mendoza dejó de moverse. Su cuerpo solo era arrastrado, inerte, dejando rastro de sangre en las piedras. Pero Villa no paró. Siguió hasta completar exactamente 847 metros. Cuando finalmente llegó a la estaca final que marcaba el final del recorrido, Villa detuvo su caballo. Desmontó. Caminó hacia donde estaba Mendoza. El coronel todavía respiraba. Apenas. Su cuerpo era un mapa de heridas. Su uniforme estaba destruido, su piel destrozada. Pero sus ojos todavía estaban abiertos. Villa se arrodilló junto a él. 847 metros, dijo Villa. Completos. La deuda está pagada. Tomás Urbina se acercó. Miró al hombre que había matado y profanado a su esposa, y sacó su pistola. «Esto», dijo Tomás, «es por mi Josefina». Le disparó una vez en el corazón. Mendoza murió instantáneamente. El pueblo de Ciudad Juárez estalló en gritos, no de horror, de liberación, de catarsis, de justicia finalmente cumplida. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar. El padre,
el mismo que había dado misa de cuerpo presente para Josefina, las tocaba con lágrimas en los ojos. Villa se levantó, miró al pueblo reunido. «¡Que esto sirva de lección!», gritó con esa voz que retumbaba como trueno. «En México todavía hay justicia. Quien profana a los muertos, quien humilla a los inocentes, quien escupe en el honor, paga su deuda completa». El pueblo respondió con rugido de aprobación. Villa se volteó hacia sus dorados. «Dejen el cuerpo aquí», ordenó, «que sea advertencia para cualquier federal que piense hacer lo mismo». Los dorados asintieron. Villa montó su caballo, miró hacia el cuartel federal conquistado. La bandera de México todavía ondeaba en el techo, pero ahora bajo control revolucionario. «Ciudad Juárez es nuestra», dijo, «y desde aquí seguiremos llevando justicia a cada rincón de México que la necesite». Fierro se acercó a Villa. «Fue perfecto, mi general», dijo. «Justicia exacta, metro por metro como prometió». Villa miró la soga de 847 metros extendida en el suelo, manchada de sangre. «No fue venganza, Rodolfo», dijo Villa, «fue justicia. Hay diferencia». «Lo sé, mi general». Villa comenzó a cabalgar fuera de la ciudad, seguido por sus dorados. El pueblo los despedía con vítores, con lágrimas, con gratitud. Y mientras cabalgaban de regreso al desierto, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo como sangre, como si el universo mismo aprobara lo que acababa de pasar. Justicia, fría, precisa, completa. La noticia de lo que pasó en Ciudad Juárez, ese 14 de abril de 1915, viajó por México como fuego en pastizal seco. Primero fueron los arrieros, hombres que transportaban mercancía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Ellos vieron el cuerpo de Mendoza todavía tendido en la calle, con la soga de 847 metros extendida como serpiente de sangre. Vieron las manchas oscuras en las piedras del camino. Y cuando llegaban al siguiente pueblo, contaban la historia en las cantinas. «Villa cobró la deuda completa», decían con voces llenas de asombro y respeto, «metro por metro, tal como prometió». Los vaqueros que llevaban ganado desde Chihuahua hasta Sonora llevaron la historia a los ranchos del desierto. La contaban alrededor de fogatas mientras tomaban café negro bajo las estrellas. «Dicen que el coronel suplicó misericordia», contaban. Pero Villa le recordó que Josefina también había suplicado y no recibió nada. Los comerciantes que viajaban a la Ciudad de México llevaron la historia al corazón del país, en los mercados, en las plazas, en las esquinas donde los hombres se reunían a fumar, se susurraba el nombre de Villa con nueva reverencia. «No es solo un revolucionario», decían, «es justicia con sombrero y Mauser». Y las mujeres, compadre. Las mujeres llevaron la historia a cada rincón donde se necesitaba escuchar. Las lavanderas la contaban mientras lavaban ropa en los ríos. Las tortilleras la compartían mientras palmaban masa en los comales. Las maestras la susurraban a otras maestras en las escuelas, explicando a sus alumnas que existían hombres que defendían el honor de las mujeres, incluso en la muerte. Josefina Sánchez, la soldadera que había muerto con valor, se convirtió en símbolo. Su nombre ya no era solo un nombre, era un recordatorio de que las mujeres mexicanas eran guerreras, que podían pelear, que podían morir con dignidad y que si alguien las profanaba habría consecuencias. En Chihuahua, las madres comenzaron a contarles la historia a sus hijas. «Mira, mija», decían mientras peinaban el cabello de sus niñas. Josefina no era mujer común, era valiente, peleaba por México, y cuando murió, hasta en la muerte tuvo quien la defendiera, porque el honor nunca muere, mija, nunca. En los campamentos zapatistas del sur, donde Emiliano Zapata luchaba su propia guerra por la tierra y la libertad, la historia de Villa y los 847 metros llegó como confirmación de que el norte y el sur compartían el mismo código.
Zapata mismo, al escuchar la historia, asintió con aprobación. Así se hace, dicen que dijo. La justicia no negocia, no perdona al que profana. Villa lo entendió, por eso el pueblo lo sigue. Y el pueblo sí lo seguía, compadre. Después de Ciudad Juárez, el ejército de Villa creció. Llegaban hombres de todos los rincones del norte, algunos porque querían tierra, otros porque querían venganza contra los federales. Pero muchos, muchos llegaban porque habían escuchado la historia de los 847 metros y querían pelear al lado de un hombre que cumplía su palabra. Un hombre que no permitía que la injusticia quedara impune. En los cuarteles federales de todo México, la historia causó otro efecto. Los coroneles y generales que habían cometido atrocidades similares, que habían torturado prisioneros, que habían profanado cadáveres, sintieron miedo verdadero por primera vez. Porque ahora sabían que Villa llevaba cuenta, que el desierto llevaba cuenta, que cada crueldad tenía su precio y que ese precio sería cobrado completo. Algunos federales desertaron, dejaron sus uniformes y huyeron a Estados Unidos o a la Ciudad de México. Otros cambiaron su comportamiento, tratando a los prisioneros con más humanidad, no por bondad, sino por miedo de terminar como Mendoza. Y la soga de 847 metros se convirtió en leyenda propia. Villa la guardó. No la tiró después de usarla, la enrolló cuidadosamente y la colgó en su tienda de campaña como recordatorio. Cuando otros revolucionarios visitaban el campamento de Villa y veían esa soga, preguntaban sobre ella. Y quien contara la historia sentía escalofríos recorrer su espalda. Esa soga, decían los dorados, no es solo soga, es la justicia enrollada, esperando al siguiente que necesite aprender la lección. Los corridos comenzaron a aparecer. Los músicos populares, esos trovadores del pueblo que cantaban las hazañas de la revolución, compusieron canciones sobre Josefina y Villa. Josefina la valiente, con rifle en la mano, peleó por su gente, murió como hermano. Mendoza el malvado, su cuerpo arrastró, pero Villa llegó y la deuda cobró. Estos corridos se cantaban en cantinas, en fiestas, en celebraciones. Se pasaban de generación en generación, abuelos los cantaban a sus nietos, y con cada repetición la historia se volvía más grande, más épica, más inmortal, porque así funciona la memoria del pueblo, compadre. La historia oficial puede intentar borrar, puede intentar cambiar, puede intentar minimizar. Pero la memoria popular, esa que se transmite en canciones y cuentos alrededor del fuego, esa nunca muere. En Ciudad Juárez, el lugar donde Mendoza fue arrastrado, se convirtió en sitio de memoria no oficial. Las mujeres dejaban flores en las piedras manchadas. Los viejos se quitaban el sombrero al pasar. Los niños escuchaban a sus padres contar la historia con voces llenas de orgullo. Aquí, decían señalando las calles, aquí se hizo justicia verdadera, no la justicia lenta de los tribunales corruptos, la justicia rápida del desierto. Y la tumba de Josefina en el Panteón de Ciudad Juárez nunca estuvo sin visitantes. Mujeres que habían perdido hijos, hermanos, esposos a manos de los federales iban a rezar ahí. Dejaban veladoras, dejaban flores, dejaban pequeñas ofrendas, porque Josefina se había convertido en santa no oficial de las mujeres revolucionarias, en protectora de quienes peleaban por justicia, en símbolo de que la dignidad prevalece incluso después de la muerte. Los años pasaron, la revolución continuó. Villa siguió peleando, ganó batallas, perdió batallas. El país cambió, se transformó, encontró nuevos problemas y nuevas soluciones, pero la historia de los 847 metros nunca se olvidó. En 1923, cuando Villa fue asesinado en Parral, muchos dijeron que con él moría la última era de verdaderos hombres de honor, pero se equivocaban,
porque lo que Villa representaba, lo que demostró ese día en Ciudad Juárez, no murió con una emboscada en una carretera polvorienta. La idea de que la justicia existe, de que el honor importa, de que quien profana lo sagrado paga el precio. Esas ideas son inmortales. Hoy, en 2026, más de 100 años después, la historia todavía se cuenta. En los ranchos de Chihuahua, los viejos la narran a los jóvenes que piensan que ya no existen hombres de verdad. Déjame contarte sobre Villa y los 847 metros, dicen, sobre cuándo la palabra de un hombre valía más que todo el oro del mundo. En las cantinas de Durango, después de 3 mezcales, alguien siempre menciona a Mendoza. Ese cabrón pensó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, dicen con voz pesada de significado, pero aprendió que en el norte todo se paga. En las reuniones familiares, cuando los tíos platican sobre historia mexicana, inevitablemente alguien menciona a Josefina. Esa mujer era más valiente que 100 hombres, dicen con respeto. Y cuando murió, Villa se aseguró de que su memoria fuera defendida. Y en Internet, compadre, en este mundo moderno de redes sociales y videos, la historia sigue viva. Jóvenes que se sienten perdidos en un mundo sin honor buscan estas leyendas, leen sobre Villa, aprenden sobre Josefina, descubren que hubo un tiempo donde las acciones tenían consecuencias reales, y algo despierta en ellos. Una nostalgia por valores que tal vez nunca conocieron personalmente, pero que sienten en la sangre. El llamado de sus antepasados, el eco de un México donde la justicia era clara como agua de manantial, porque eso es lo que esta historia representa, compadre. No es solo sobre venganza, no es solo sobre violencia, es sobre algo más profundo, es sobre la idea de que vivimos en un mundo moral, un mundo donde las acciones buenas son recompensadas y las malas son castigadas. Un mundo donde si haces el mal, eventualmente pagas. En nuestra época moderna, llena de corrupción impune, de criminales que nunca ven prisión, de políticos que roban y mienten sin consecuencias, esta historia ofrece algo precioso: esperanza. Esperanza de que la justicia, aunque tarde, aunque tenga que venir a caballo desde el desierto, eventualmente llega. La soga de 847 metros ya no existe físicamente. Se perdió en algún momento de la historia. Tal vez se pudrió, tal vez fue quemada, tal vez alguien la guardó como reliquia y eventualmente se desintegró con el tiempo. Pero en la memoria colectiva, esa soga nunca desaparece. Sigue enrollada, esperando, recordándole al mundo que hay líneas que no se cruzan, que hay cosas sagradas que ni la guerra puede tocar, que profanar a los muertos es firma tu sentencia de muerte. Y Villa, el centauro del norte, ese hombre controversial, ese revolucionario que algunos llaman héroe y otros llaman bandido, demostró ese día algo innegable: que era hombre de palabra, que cuando prometía justicia la cumplía completa, que no importaba si eras coronel, general o presidente, si profanabas a su gente pagarías el precio exacto, metro por metro, gota por gota, segundo por segundo. Órale, compadre, si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que México tuvo hombres de honor que no permitían injusticia, dale like a este video. Suscríbete al canal porque seguiremos contando las leyendas verdaderas que la historia oficial olvidó. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que la justicia, aunque tarde, siempre llega. La próxima vez que sientas frustración con la impunidad moderna, cuando veas criminales caminando libres, cuando escuches de injusticias sin castigo, recuerda esta historia. Recuerda que hubo un tiempo donde hombres como Villa existían, donde la palabra valía más que contratos legales, donde el honor no era concepto abstracto, sino código vivido. Y pregúntate, ¿qué pasaría si todavía existieran hombres así,
¿Qué pasaría si la justicia del desierto volviera? Tal vez la respuesta está en cada uno de nosotros, en recordar estos valores, en enseñarlos a nuestros hijos, en mantener viva la memoria de que México fue construido por hombres y mujeres de honor. Porque mientras contemos estas historias, mientras las transmitamos a la siguiente generación, mientras mantengamos viva la llama de la justicia verdadera, Villa no ha muerto, Josefina no ha sido olvidada, y los 847 metros siguen siendo recordatorio eterno de que en México, profanar lo sagrado tiene consecuencias. El desierto no olvida, el norte no perdona. Y la justicia, aunque tome 100 años, siempre cobra completo. Esta fue la leyenda de cómo Pancho Villa cobró cada metro de una deuda de honor, de cómo 847 metros de crueldad se convirtieron en 847 metros de justicia, de cómo una soldadera valiente se transformó en símbolo eterno, y de cómo el mundo aprendió que en México todavía había y siempre habrá hombres de verdad. Que la memoria de Josefina Sánchez descanse en paz. Que la justicia de Pancho Villa nunca sea olvidada. Y que esta historia se siga contando mientras exista México. Porque algunas leyendas, compadre, son demasiado poderosas para morir.